Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mayra y esto es La H es Muda. Si han visto el primer video que existe de este canal en donde hablamos de cumbres borrascosas, también van a saber que parte de mi idea de hacer este canal estaba relacionado con esto de poder reencontrarnos con las referencias literarias originales de cosas que nosotros por ahí tenemos conocimiento dentro de lo que es el inconsciente colectivo. Parte de esto tiene que ver con, casualmente, el libro que vamos a tratar hoy, que es 2001, Odisea Espacial u Odisea del Espacio, dependiendo de cómo ustedes lo encuentren a este título, porque tiene una película que fue muy conocida en su momento, fue dirigida por Stanley Kubrick y de hecho el guión fue escrito junto con el autor del propio libro, que es Arthur Clarke, lo cual es muy bueno porque realmente es una película que va bastante al tono de lo que es el libro, es decir, bastante fiel al original, aunque se le han hecho algunos detalles que, bueno, en pos de la película siempre se hacen estos pequeños cambios. Pero además de esto, no es una película que capaz para mi generación y menos para las que siguieron después sea muy conocida. Sin embargo, conocemos un montón de referencias de este libro y de esta película casualmente por la cultura popular. Hay un montón de memes en Los Simpsons, también en Futurama. ¡Cubre tus vergüenzas! ¡Oh! ¿No es lo que crees? E incluso en la última película de Barbie, en el tráiler, se hace referencia a esta película. Ahora bien, ¿cuál es el origen de todo esto? Este libro, 2001, Odisea Espacial. Así que, haciendo un poco de revisionismo, vamos a empezar a hablar de este libro que es de ciencia ficción y que nos transporta a un mundo lejano, futurista, del año 2001, que ya lo pasamos hace un rato. Así que, empezamos. El comienzo de este libro nos lleva a 3 millones de años en el pasado de la Tierra, donde tenemos un globo terráqueo que todavía se está formando, en donde tenemos muchas especies primitivas. Una de esas especies primitivas que habita en la sabana de lo que después será un continente que será en el futuro África, tenemos una especie de monos que todavía no llegan a ser seres humanoides. Todavía tienen mucho más de mono que de persona porque todavía no han llegado al instante en donde empiezan a tener conciencia. En ese punto de la evolución, digamos, nos encontramos con este pequeño grupo que está formado por varias familias y cuyo líder es Moonwatcher, que significa persona que observa la luna. Y él es el líder de esa manada de gente que ya tiene una buena cantidad de años, que son aproximadamente unos 25, es decir, que es de los más viejos de su generación y por eso sigue siendo el líder. Sin embargo, él y su tribu se encuentran constantemente llevados al punto de lo que es la inanición y de lo que es la supervivencia. ¿Esto por qué? Porque todavía son una especie que recoge o que come, digamos, que recoge frutos o que come cosas de los árboles, entonces hace que él se tenga que pelear con otros animales herbívoros casualmente por el sustento. Ellos todavía no han llegado a entender que probablemente ese chanchito que les está robando la pastura se lo pueden comer. Ahora bien, dentro de su rutina, ellos todas las mañanas salen, agarran, comen lo que puedan llegar a encontrar o recoger de lo que es el suelo, toman agua en un abrevadero donde se encuentran con otro grupo que conocen como los otros, y si bien no hay lucha física, lo que sí hay es gritos de guerra que lo que ayudan es casualmente a intimidarse mutuamente y nadie pasa al otro extremo de ese río donde ellos beben todos los días. Bien. ¿Qué es lo que pasa? En este momento del mundo, esta especie no tiene conciencia ni de un pasado ni de un futuro, porque están en una constante situación de supervivencia. De hecho, cada vez escasea cada vez más el alimento y ellos están en un punto en donde son presa fácil de otros depredadores, como por ejemplo el leopardo. Bien. Una mañana Moonwatcher se despierta y encuentra que hay algo diferente en el paisaje. No está muy seguro de qué es, pero al cabo de un rato que viene con su manada y hace sus actividades, logra darse cuenta qué es lo diferente que ha habido. Ha aparecido a las afueras de las cuevas donde ellos se refugian un enorme monolito negro. No sabe de qué, por supuesto con mucha curiosidad, no sabe muy bien de qué material se trata, solamente sabe que es de un material negro que lo toca y no tiene en principio temperatura, y ya que no le hace daño, se le ocurre la única otra cosa que te puede hacer algo dentro de ese mundo tan hostil e inhóspito, que es que te dé alimento. Entonces intenta masticarlo, pero la cosa no tiene ningún sabor, no se rompe ni se desgrana de ninguna manera, por lo tanto para él no es ni amenazante ni es útil, así que lo deja ahí. Pero ¿qué pasa? Este monolito, cuando va llegando la noche, hace que
entren como en una especie de trance todos estos animalitos y empiecen a intentar hacer acciones que en principio no se les hubiese ocurrido. Cosas como agarrar cosas con la mano de esta manera, ¿no? Usando el pulgar que ellos tienen, y intentar apuntar estas cosas a un punto determinado. Al principio, por supuesto, nada sale bien, o sea, ninguno logra acertar a donde quiere el monolito que tiren, pero estas prácticas que empiezan a hacer todas las noches, en principio no les generan ningún tipo de daño. Por ahí a veces cuando no hay una buena reacción, hay una especie de correctivo que es como una especie de choque eléctrico, pero todos los días intentan hacer alguna cosa nueva. Como algunos han podido llevar adelante esas tareas con el paso de las noches, dentro de ese grupo obviamente siempre está Moonwatcher, eligen a algunos que sí han podido ir evolucionando un poquito, entonces les va enseñando a hacer otras cosas hasta que efectivamente Moonwatcher es el que logra agarrar, por ejemplo, una piedra y embocarla al punto donde tiene que ir. Ahora, estas cosas, estas ideas han llegado, digamos, a donde tienen que llegar. No obstante lo cual, el monolito por ahora no va a hacer ninguna otra actividad. Bien. Gracias a las tareas o a estas pequeñas cosas que han ido aprendiendo, Moonwatcher, que es una persona que sin embargo es muy inteligente, se le ocurre un día agarrar y asestarle un golpe a uno de los chanchitos que todo el tiempo tenían ahí dando vuelta y que siempre se quería comer alguna de sus pasturas. Y ahí se dan cuenta, obviamente el chanchito la palma ahí, entonces ahí se dan cuenta que con lo que han aprendido tienen la posibilidad de, casualmente, vamos a decir, dejar sin vida a seres vivos, pero también se dan cuenta que junto con lo que es la piedra que ha aumentado la potencia de su golpe, hay otras herramientas que vienen dadas por la naturaleza, tales como por ejemplo los mismos huesos de otros animales que ya han sido, digamos, completamente desmenuzados. Y que quedan como, por ejemplo, como las tibias o las mandíbulas, y que esas mandíbulas que todavía tienen los dientes pueden ser perfectamente usados para desgarrar la carne y poder destazar, digamos, a ese chanchito. Entonces de repente se dan cuenta de que la comida que ellos tenían que caminar cada vez más lejos para conseguir está prácticamente al alcance de la mano. Le pegas un golpe al chanchito, le sacas la carne, te la comes. Listo, bárbaro, un win-win. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo que había estado peregrinando durante tanto tiempo, durante tantas generaciones, intentando comer lo que caía del piso, de repente se da cuenta de que todo el mundo está lleno de alimentos, porque comparten existencia con un montón de otras especies que en otro momento nunca se les hubiese ocurrido agarrar y comerse. Entonces empiezan así a alimentarse. ¿Qué pasa? Como consecuencia de esto, por un lado, ellos empiezan a tener la posibilidad de pensar, y sobre todo Moonwatcher, que era el que estaba más avanzado en esa manada, se empieza a pensar en un pasado y en un futuro, ¿no? Se empieza a plantear esto de, bueno, ¿qué más podemos hacer o qué más podemos aprender con estas cosas que nosotros tenemos? Para ese momento ya los chanchitos le huyen un poco porque se han dado cuenta de que se han masticado un par de sus compañeros, pero el alimento sigue estando a la mano y de hecho ellos están más gorditos, ya no están en ese estado de supervivencia constante en que estaban. ¿Y cuál es el problema? Que han atraído al leopardo como uno de sus depredadores, porque claro, ahora están más ricos y siguen siendo, a pesar de ello, bastante pacíficos ellos. Es decir, como ellos tienen manos, no tienen garras, no tienen colmillos, no tienen otras formas de defensa, para el leopardo sigue siendo negocio intentar comérselo, sobre todo ahora que están mejor alimentados. ¿Qué pasa? Una noche, este leopardo intenta entrar dentro de la cueva comunal en donde más familias había, y estaba ahí Moonwatcher. Y de repente se les ocurre hacer algo que, de no haber estado en esa situación de acorralamiento, porque la cueva llega hasta un límite y viene un leopardo a comerte la cabeza, se les ocurre responderle, agarrar una de estos huesos o alguna de estas piedras que tenían ahí para cazar los chanchitos, para responder a esa violencia del leopardo que se los quería llevar. No nos vas a llevar, dicen los tipos en la cueva, y el leopardo, sin saber cómo, ¡pum!, empieza a sentir un golpe de un lado, un golpe del otro, y cuando quieren ver, como la cueva estaba alta, lo logran tirar desde esa cueva y dormir, ¿no? Esperar a que se haga de día. Es cuando se hace de día que Moonwatcher sale a ver qué pasó con el leopardo, y efectivamente el leopardo se había despeñado y muerto. Entonces ahí se encuentran también que no solamente esa fuerza o esas herramientas que ellos han conseguido puede brindarles el alimento, sino que además son medios de defensa. Ese día
los otros, de nuevo tomando agua dentro de lo que era el río, como siempre, ven que vienen la manada de Moonwatcher y que, bueno, dice, es momento de prepararnos para hacer nuestra rutina diaria de gritos y de monerías. Y empiezan ellos a hacerla. Sin embargo, Moonwatcher no responde como todos los días, sino que sigue avanzando junto con su manada y sigue avanzando y pasa el río. Y ven que vienen trayendo, como si fuese una especie de estaca, un hueso arriba del cual estaba la cabeza del leopardo. Imagínense, esto nunca antes se había visto, porque nunca antes había habido una situación similar en el mundo en los tiempos en que ellos habían estado. Sin embargo, al líder de los otros lo estaban de alguna manera desafiando. Entonces el tipo, sin entender mucho, agarró, y se intentó enfrentar como un Watcher, pero lo que él no sabía es que esta manada de gente tenía, como dijimos, herramientas que ahora se habían transformado en armas. Y así, antes de que el líder de los otros se diera cuenta, ¡pum!, murió el líder de los otros y su manada salió corriendo a vaya uno a saber a dónde. Y ahí es donde Moonwatcher se sienta con los 25 años que le pesan en el cuerpo, pensando que por primera vez en su existencia y seguramente por primera vez en la historia del mundo, él era el dueño de todo lo que estaba ahí, de todo lo que existía, porque a nadie se le había ocurrido antes hacer algo así. Entonces, ¿qué podían hacer ahora? ¿Qué aventuras, digamos, estaba destinado a hacer? Igual, pobres monitos, podrían haber aprendido otra cosa que no sea cagarse a palos entre ellos, pero bueno, supongo que era justo y necesario en ese momento defenderse. Lo que sí, en ese momento Moonwatcher se percata de que para ese momento ya no está el monolito en donde solía estar. Y como no le suponía ninguna diferencia ni que estuviese ni que no estuviese, simplemente lo dejaron pasar y de un día para el otro ese monolito ya no estaba. Muchos años después, ya en el año 2000, un tal Dr. Floyd, que era una persona casualmente que sabía de lo que eran ciencias espaciales y etcétera, es convocado de urgencia para ir a un asentamiento estable que existía en ese momento en la Luna. Sin embargo, el señor Floyd es llamado de urgencia por motivos que nadie conoce. Mientras él hace su abordaje para ir primero a la estación interplanetaria que da vueltas alrededor de la Tierra y desde donde de ahí va a viajar a la Luna, se encuentra con varias personas que le preguntan qué es lo que está pasando en la Luna, porque cuando se enteran que él está viajando a la Luna le dicen ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hacía 2 semanas se habían cortado todo tipo de comunicación con las bases en la Luna, entonces la gente que tenía parientes viviendo allá no tenían noticias de ellos. El rumor que se había esparcido, o por lo menos la información oficial que había, es que al parecer había habido una enfermedad lunar. Entonces, uno de los personas que le preguntan, que es su mejor amigo, que de hecho es un científico ruso, le pregunta si sabiendo algo, pudiera en todo caso explicarle un poco más de qué se trataba esta enfermedad, porque no quería pensar que Estados Unidos, por supuesto, no estuviese haciendo las cosas debidamente y que por ahí estuviese evitando pedir ayuda para algo que perfectamente podía pedir a otras potencias. Cuestión que Floyd le dice que no tenía ninguna otra información, que recién se estaba enterando de la situación y que por eso le habían pedido que viajara, pero que no tenía más nada que declarar, simplemente que lo que era la noticia oficial. En este año 2001 nos encontramos, sí, que la gente está pudiendo viajar, pero el humano no ha llegado más lejos de lo que es la Luna, en donde hay un asentamiento permanente, en donde, como dijimos, hay un montón de gente que trabaja y que vive ahí, o sea, que ya está asentada con su familia y que ya han nacido incluso niños en este nuevo planeta que es la Luna, pero que obviamente siguen teniendo lazos totalmente con la Tierra. Algo interesante como para tener en cuenta de cuál es el contexto en este momento es que primero, que China tiene un montón de millones de personas y que la población del mundo ha crecido muchísimo en esos años, por lo que hay muchísimos controles de natalidad. Sin embargo, a pesar de eso, como ya los recursos de la Tierra eran limitados y la cantidad de gente que había no paraba, digamos, de crecer, es donde empieza a surgir la idea esta de que el hombre salga de la Tierra para empezar a esparcirse hacia otros mundos. De allí que se haya creado esta estación interespacial y que se haya hecho este asentamiento en la Luna. Sin embargo, cuando se llegó a la Luna se dieron cuenta que era un planeta que nunca había estado vivo, es decir, no es que en algún momento hubo vida y ya no estaba para cuando el humano llegó, sino que nunca había tenido las condiciones para generar vida. Por lo tanto, el estar en la Luna era algo como intermedio para que se pudiera viajar o seguir explorando otros planetas del sistema solar.
Algo interesante también es que, como este libro es escrito en 1968, sigue hablando, digamos, de esta dicotomía que existe y que se mantiene, por lo menos hasta este ficticio año 2000, entre Estados Unidos y Rusia, en donde, si bien en la Tierra tenían, digamos, cierta paz, como que ya habían superado la etapa de la Guerra Fría, pero seguían siendo las superpotencias del mundo, se habían puesto de acuerdo para hacer todas estas otras construcciones, porque si no, un solo país no lo podía bancar. Entonces, los controles a los cuales se tiene que someter Floyd cuando va llegando de identificación, como los controles de aduana, son interesantes porque están divididos entre Estados Unidos y Rusia. Y después, bueno, se vuelven a mezclar, pero siguen teniendo, digamos, esas diferenciaciones porque, bueno, tienen controles distintos. Me parece interesante esto. Cuestión que Floyd hace primero, como dijimos, el primer tramo del viaje a la estación interespacial y de allí hace el siguiente tramo a lo que es la Luna. Lo interesante es que realmente debe haber alguna situación muy peligrosa en la Luna o de gran importancia que está sucediendo en la Luna, por eso de allí que se crea que la enfermedad que está en la Luna es muchísimo más grande de lo que en realidad ya vamos a ver qué es, porque se ha hecho todo, digamos, este viaje para el Dr. Floyd de forma tal que viaja él solo. Nadie más puede entrar a la Luna porque se han cortado las comunicaciones y también los viajes. Y el único viaje que se ha autorizado en todas estas 2 semanas ha sido solamente las de esta persona. Por eso todo el mundo cuando lo ve le hace preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué vos sí podés ir y en calidad de qué estás yendo? Bien. Otra cosa interesante que nos dicen acá es que esta nave está cargada con la mayor y más nueva tecnología existente hasta ese momento. Tal es así que, por ejemplo, todo lo que es comida se puede comer o consumir a través de tubos metálicos, por lo que es bastante incómodo, por ejemplo, tomar bebidas, porque todo como que se chupa desde un tubo. Y de hecho el Dr. Floyd, si bien ha hecho este tipo de viajes varias veces, sí le sigue siendo un poquito incómodo andar chupando comida de un tubito, porque le da la sensación de que parece un niño que está tomando una mamadera. Y otra cosa también muy interesante es que, bueno, en lo que es, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero estamos suponiendo que sí, en lo que es gravedad cero, los cuerpos no tienen peso. Sí tienen masa, pero no tienen peso, ¿no? Entonces, en ese momento, todas las cápsulas y todas las naves espaciales de este tipo estaban equipadas con un elemento revolucionario que es nada más y nada menos y nada más que el velcro. El velcro, eso que tienen las zapatillas de los niños que no se saben atar los cordones. Velcro, en ese momento era lo más revolucionario que había, me encanta. Y en la película también sale, o sea, me causa mucha gracia cuando lo vi, porque en la película también sale la azafata haciendo así, pasando la patita de un velcro a otro velcro. Una maravilla, mirá lo que hemos avanzado, velcro. Bueno. Así todo, en este viaje que pareciera ser de placer, Floyd termina llegando a la Luna, donde todos, con una cara de mucha preocupación, lo reciben muy cordialmente para que les dé idea de la situación. Entonces pasan a tener una reunión con una cantidad de personas, no más de 100 personas, que son las únicas personas, tanto en la Tierra como en la Luna, que saben de lo que realmente van a hablar y de lo que realmente está sucediendo en ese lugar. Es ahí entonces donde pasan a dar, primero Floyd obviamente les agradece a todos el trabajo que se está haciendo y sabe que ha habido varios conflictos entre los mismos científicos de la Luna respecto de si hay que hablar o no de lo que realmente está aconteciendo, porque habían científicos que estaban en contra de cortar las comunicaciones de la Luna con la Tierra, mientras que habían otros que decían que no, que esto había que ampliarlo a toda la comunidad científica y bueno, y a la población en general. Sin embargo, Floyd lo que les decía es que más allá de estos conflictos que podían llegar a haber, él estaba ahí para ayudar a resolverlo y tomar alguna otra decisión un poco mejor o que se ajustara mejor a los requerimientos de las personas que viven en la Luna de ser necesario, ¿no? Así es como que les dice, bueno, ahora me explican qué es lo que han encontrado. Y ahí pasa a explicar otro señor que era el que había estado ahí, comentando que, bueno, como ellos estaban ahí en la Luna, si bien ya tenían base en este lugar que se llama Clavius, también era cierto que estaban haciendo constantemente investigaciones en todo el suelo lunar, ¿no? Entonces, haciendo estas investigaciones se habían encontrado con que desde una de las señales de la parte más o sea, básicamente en el polo opuesto de donde ellos estaban ubicados en su base, encuentran un pulso magnético, ¿no? O sea, uno podía ver que en la Luna no había nada y de repente ahí un pulso magnético como si fuese un latido. Entonces, por supuesto, agarraron y fueron a averiguar qué podía hacer. Porque, dice,
Podría haber sido, no sé, una montaña, podría haber sido algún tipo de depresión, algo digamos, del paisaje. Pero no había sido eso, porque cuando llegaron a ese punto se dieron cuenta de que no había nada. O sea, era llanura completa en la Luna y sin embargo el pulso magnético seguía estando. Entonces, ¿qué era lo que cabía hacer en ese caso? Y pues excavar. Entonces se les ocurre empezar a excavar. Grande fue su sorpresa cuando efectivamente encontraron algo. A 10 metros de profundidad, o sea, 10 metros para abajo, o sea, los 10 metros así, para abajo, dan contra un objeto que de vuelta lo empiezan a desenterrar y se encuentran con un monolito negro, sin ningún tipo, digamos, de defecto ni de superficie, así, de unos 30 metros de alto y que no hace en principio nada. Y que ellos no pueden decidir o definir qué hace ese monolito ahí, qué uso tiene, ni quién lo puso ahí. Bien, le muestran todas las fotos a Floyd y por supuesto le dicen, bueno, mi hermano, ponete traje que nos vamos a ver el monolito. Al monolito se le ha dado el nombre de ATM1 porque es el primero, digamos, que se encuentra y significa monolito de Tico o Ticho, no sé cómo se pronuncia, pero ese es el lugar o la ubicación en donde lo han encontrado. Floyd, junto con toda entonces esta banda de gente, agarran y se van hacia el dichoso monolito. El monolito es, tal cual se lo han descrito, una losa gigante de creo que 20 por 20, no, porque es rectangular, supongamos de 20 por 30, que es enorme, que es negro y que no tiene forma de saber, digamos, que no emite ningún tipo de señal. Porque cuando ellos llegaron y lo desenterraron, el pulso magnético que había estado emitiendo esa losa cesó, no decía más nada. Y después a Floyd se lo habían explicado, habían hecho varias pruebas, siempre y cuando intentando no dañar la superficie del monolito, hicieron varias pruebas y no emitía ningún tipo de radiación, no emitía ningún tipo de señal, nada. También hicieron, por ejemplo, intentaron como electrocutarlo o cosas así, darle a él algún tipo de señal y el monolito no había respondido absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasaba con este monolito? Cuestión que habían varias teorías, pero uno de los geólogos, que era el que había casualmente detectado el campo magnético y había llegado hasta el monolito, le explicaba a nuestro doctor Floyd que de acuerdo a lo que habían podido establecer por la antigüedad de la Tierra y de, digamos, otros elementos naturales que estaban alrededor del monolito, no porque el monolito les hubiese dado esta información, habían notado que ese monolito había estado enterrado ahí hacía 3 millones de años. Es decir, que por primera vez en la historia de la humanidad había un elemento que daba cuenta de la existencia de inteligencia extraterrestre. Y por eso habían decidido cortar la comunicación de la Luna con la Tierra, porque hasta que no tuvieran más información para dar al respecto, era preferible que esa información directamente no se filtrara. Imagínense, el Dr. Floyd ahí le cae la ficha de la situación, porque si bien era sumamente emocionante poder encontrarse con evidencia de la existencia de vida extraterrestre, también a su vez te hacía darte cuenta de que existen otros, de que existen otros que tienen la inteligencia y la tecnología suficiente para agarrar y mandar un monolito, hacerlo enterrar y que dure ese monolito 3 millones de años. Si bien era cierto y era una de las teorías que barajaban algunos de los científicos, que también podía ser que esa cultura alienígena no existiera para ese momento, seguía habiendo problemas respecto de qué estaba haciendo ese monolito ahí. O sea, está bien, capaz que los que lo pusieron ahí ya no existen, pero ¿cuál era la misión de ese monolito? Bueno, eso era lo que iban a chusmear en ese momento que estaban llegando al lugar en donde estaba ese monolito. ¿Cuántas veces dije monolito ya? Bueno, el mojón, no, horrible quedó. Cuestión que llegan y por supuesto, como todo se tiene que documentar, una vez que llegan y admira Floyd el monolito en toda su extensión, agarran y se ponen para sacarse ¿qué? Una foto, pero por supuesto no, si las selfies no son de ahora, ya venían de esa época. Entonces se ponen así todos juntos a sacarse una foto y claro, en ese momento, por primera vez en 3 millones de años, le da la luz del sol porque justo estaba amaneciendo y cuando toca la luz del sol al monolito, se escucha una interferencia súper grande
y súper fuerte en todos los elementos, en todos los instrumentos de todos los aparatos y obviamente también en los aparatos de intercomunicación, quedándose todos completamente sordos por unos minutos hasta que para, digamos, esa señal y casualmente en ese preciso momento en que el Sol tocaba la superficie de esa losa gigante que estaba en medio de la superficie lunar. Junto con este hecho, a muchos millones de kilómetros de distancia, una de las tantas ondas que el humano ha lanzado, digamos, al espacio, que estaba puesta en ese lugar para registrar cualquier tipo de señal y para recepcionar información y volverla a redirigirla a la Tierra, una máquina que estaba puesta para eso, casualmente porque la sonda era esa máquina, recepta una señal que va desde la Luna hacia Saturno. Por primera vez en 3 años de que él está en órbita, encuentra una señal que directamente va desde ese punto hacia ese otro punto de forma deliberada y que no se tratara, por ejemplo, de un asteroide, un meteorito o alguna otra cosita o basurita que daba dando vueltas por ahí. Así que él, como máquina que se precie y como sonda que ha sido programada para eso, agarra todos estos datos y los vuelve a redirigir hacia la Tierra, que al cabo seguramente de un par de horas les va a estar llegando la comunicación. Estamos a bordo del Discovery, que es una nave espacial que ha sido enviada al espacio para llegar a donde ningún ser humano ha llegado antes. Esta nave va a tener la misión única en la vida de llegar hasta Saturno. Ahí, cuando lleguen a Saturno, van a hacer algunas investigaciones y al cabo de unos años la van a ir a buscar la Discovery 2. Arriba o a bordo de esta nave nosotros vamos a tener a 5 científicos que han sido preparados específicamente para esta misión. 3 de ellos van en viaje criogénico, es decir que van a dormir todos estos años hasta que lleguen a Saturno. Cuando lleguen a Saturno los van a despertar y por mientras quienes van a guardar, digamos, su sueño van a ser otros 2 que ellos sí estuvieron despiertos durante todas las etapas, todas estas primeras etapas del viaje, que son Frank Poole y David Bowman. Nosotros le vamos a decir Bowman y Poole indistintamente por el apellido, ¿no? Pero también hay un 6º miembro dentro de esa nave que es HAL 9000. HAL es el acrónimo de su nombre, que en realidad es un computador y que es la computadora más inteligente que existe en la Tierra. ¿Por qué? Hay 3 HAL, de hecho, dicho sea de paso, uno que es el que va a bordo del Discovery, uno que tiene Estados Unidos y otro que tienen los rusos. Es el máximo, el sumum, el pináculo de la evolución de las computadoras hasta ese momento y me encanta porque es la 3ª generación de computadoras que cada 20 años parece que va sacando, digamos, una computadora cada vez más revolucionaria y más genial. Si lo traspolamos a la actualidad, que vamos por la generación número 11 de computadoras, ninguna llega todavía a la tecnología que se esperaba llegar con HAL. Pero bueno, eso lo voy a dejar para después. HAL 9000 es, como dijimos, la computadora más rápida y mejor que existe en la Tierra, porque incluso ha llegado al punto de poder imitar, porque no la puede replicar, sino que puede imitar las conexiones neuronales de un cerebro humano. De hecho, ha sido construido teniendo en cuenta el modelo de un cerebro humano. Entonces es lo más de lo más. Pero lo interesante es que no solamente él tiene a cargo todas las cuestiones que tienen que ver con cosas básicas de la nave, como por ejemplo medir las presiones de aire, cuánto oxígeno queda, que no falle nada, sino que aparte tiene la posibilidad de, por ejemplo, tratar a los tripulantes, porque de hecho puede jugar al ajedrez o a cualquier otro juego matemático con cualquiera de los tripulantes y tiene o está condicionado, para que no caiga la moral de la nave, está condicionado a ganar y a perder el 50% de las partidas. Es decir, gana una, pierde una, porque si no la gente se pone malita. Este HAL entonces es el sexto tripulante y que maneja absolutamente todo en la nave. Todo. Y de hecho, Poole y Bowman muchas veces se hacen chistes diciendo que ellos son como el celador de la nave, son los celadores en realidad de la nave, porque a ellos lo único que les toca es de vez en cuando mirar que todo funcione bien, si bien obviamente tienen un montón de rutinas y de protocolos que tienen que cumplir para ir viendo y qué sé yo. Lo cierto es que todo, mientras HAL 9000 funcione bien, todo va a estar bien. Entonces hacen chistes tipo, en realidad nosotros no somos los jefes de la nave o los capitanes de la nave, el capitán en realidad es HAL. ¿Y cuánta razón van a tener al respecto? Cuestión que
principio esta nave Discovery, como dijimos, también es el pináculo de la tecnología existente hasta ese momento, porque es una nave que está fabricada para llegar lo más lejos que haya llegado el hombre, es decir, prácticamente a la punta de nuestro sistema solar, porque tiene que llegar hasta Saturno. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer? En realidad se va a apoyar de todos los campos gravitatorios que hay alrededor de los planetas. Su trayectoria ha sido perfectamente cuadrangulada. Bueno, ha sido perfectamente establecida de manera tal que a medida que va llegando cerca de diferentes planetas o lunas de esos planetas, van a ir usando esos campos de atracción para seguir avanzando hasta llegar a Saturno. De forma tal que no tienen que llevar un montón de combustible, y el combustible que lleven solamente se va a, digamos, el motor se va a encender para usarlo en determinados puntos específicos de ese trayecto, de ese recorrido. Lo único que va a haber de raro, digamos, es que en un momento pasando Júpiter, entre Júpiter y Saturno, va a haber un meteorito que lo tienen que hacer una X maniobra para poder esquivar ese meteorito, pero poco más. En principio no tiene que pasar nada, y de hecho también llevan repuestos de varias de las cosas, o sea, todo lo que se puede llegar a romper en la nave tiene su respectivo repuesto, así que no tendría que haber ningún problema, porque como dijimos, tenemos a HAL 9000, que se va a encargar de absolutamente todo. De hecho, durante este viaje, Bowman incluso llega a cumplir años, y al principio de las primeras semanas se les hicieron un montón de entrevistas, porque claro, había mucha novedad con esto de que se estaban yendo muy lejos a hacer este estudio, digamos, de campo. Y lo interesante es que ellos pudieron hablar a medida que se iban alejando, se iba haciendo más grande la brecha, pero ellos podían hablar muy rápido con la Tierra, tener comunicación prácticamente instantánea con la Tierra. A medida que ellos se fuesen alejando, y siempre que el sistema de comunicación anduviera bien, por supuesto, ellos iban a tener la posibilidad de seguir hablando con la Tierra prácticamente en tiempo real. Pero a medida que se fuesen alejando, esta comunicación iba a demorar un poco más en llegar y un poco más en volver. Perfecto. Tanto Bowman como Poole tienen perfectamente establecidas sus rutinas. Siempre uno de ellos dos tiene que quedarse despierto, es decir, que tienen las rutinas invertidas, pero aún así hay unas 3 o 4 horas en que ellos se encuentran, charlan, se pasan, digamos, se pasan la posta. Durante esas horas también tienen el tiempo en que ellos se despiertan, desayunan, hacen sus ejercicios para mantenerse on point, y alguna cosita más que quieran hacer, como por ejemplo mandarles mensajes a su familia y qué sé yo. Por eso en el transcurso de este trayecto, Bowman incluso alcanza a cumplir años y le llega un mensaje de su familia. Pero en principio es una rutina súper normal. Ya Poole y Bowman están prácticamente compenetrados y simbióticos, así que no hay ningún tipo, digamos, de problema. Lo único que hacen, digamos, en sus horas libres, y lo hacen los dos, es que se ponen a estudiar absolutamente todo lo que tenga que ver con la misión, con la nave, con alguna cosa, pero básicamente no tienen que hacer nada porque de vuelta HAL se ocupa de todo. Los días se suceden tranquilamente, no hay en principio ningún problema, HAL estaría completamente normal hasta que llegan a ese punto en donde tienen que esquivar ese asteroide. Bowman ve los cálculos dentro de lo que es la pantalla, todo parece normal, sin embargo le pregunta a HAL: ¿estás completamente seguro de que este asteroide se va a atravesar nuestra trayectoria? Porque yo lo veo y no está pasando nada. Y HAL le dice: sí, vos perdé cuidado, te juro que está esto perfectamente detallado. De hecho, Bowman le pregunta más que, digamos, por reasegurarse, porque al día de la fecha ninguno de los 3 HAL 9000 que existen han tenido jamás ningún tipo de error. Es decir, que no tendría por qué desconfiar en principio de este robot. Cuestión que viene finalmente, digamos, efectivamente en un momento el asteroide o meteorito se empieza a desviar de su trayectoria, y es ahí donde puede llegar a colisionar con la nave Discovery. Entonces, ese día en que justo toca, cuando, digamos, la situación toca cuando tanto Poole como Poole como Bowman están despiertos al mismo tiempo, se quedan los dos así esperando a ver qué pasa, porque es la única vez en todo el viaje que está programado que haya, digamos, algún tipo de problema, ¿no? Entonces ellos están impactados ahí esperando, porque mientras hagan las maniobras y pase este meteorito por el costado, la comunicación con la Tierra se va a perder. Entonces, como que de alguna manera esto los pone un poco nerviosos, porque es la primera vez que va a pasar esto, porque siempre tienen la posibilidad de comunicarse con la Tierra. Igual son solamente unos minutos,
La máquina, digamos la Discovery, junto con la asistencia de HAL, hace la maniobra que tienen que hacer, el meteorito pasa y aquí no ha pasado nada. Los tipos, muy bien, siguen con su vida. Sin embargo, HAL de repente avisa que va a haber, digamos que está dentro de sus sistemas de predicción, predice que va a haber un fallo en una de las antenas de comunicación. Entonces tienen que sacar lo que va a ser cortocircuito después y reemplazarlo por una unidad nueva porque ven que están teniendo problemas. Ahí Bowman dice, pero ¿estás seguro, che? Porque en teoría, digamos, anda súper bien y los repuestos tienen 20 años de duración. No debería tener un defecto. Mira, yo te lo digo, mi sistema de predicciones dice que va a haber un problema. Buffy, le dice HAL, pero yo te recomendaría que lo cambies. Bueno, dice Bowman, está bien, tenés razón, lo vamos a cambiar. El que está a cargo de hacer las expediciones fuera de la nave es Poole, así que el tipo dice, sin ofender ni a vos ni a HAL, pero la verdad que me parece re piola salir al espacio porque la verdad que quiero cambiar un poco el escenario porque ya estoy re podrido estar dentro de esta nave. Entonces a él le toca agarrar y entrar dentro de la capsulita y salir para afuera y hacer el cambio del repuesto. Un dato de color, digamos, no sé si es un dato de color, pero algo que me pareció interesante, estas navecitas tienen todos, y en el libro lo dicen, tienen todos nombre de mujer. Tal vez porque son un poco caprichosos igual que las mujeres. Literal dice eso, pero bueno, vamos a dejarlo en que en 1968 las cosas eran diferentes. Cuestión. Poole sale, hace el cambio de la unidad, vuelve para adentro, no pasa absolutamente nada. Él cuando sale, algo interesante es que cuando él sale le tiene que dar el control remoto a HAL y mientras él va haciendo el cambio de la unidad, a HAL le pide por ejemplo que le acomode la navecita de forma tal que los focos lo ayuden, ¿no? Para ver mejor, porque acuérdense que en el espacio no hay luz. Entonces si él mismo le hace sombra al aparato para sacar el repuesto no ve nada, entonces HAL lo ayuda, como que le sostiene la lamparita básicamente, le hace así, HAL. Bien, no pasa absolutamente nada, entra de vuelta con el repuesto. Pero grande es la sorpresa tanto de Poole como de Bowman cuando se dan cuenta de que la unidad que han tenido que remover porque supuestamente iba a fallar, sale que está excelente, sale que no tiene ningún tipo de defecto. Entonces se quedan así los dos. ¿Estás suspicious? ¿Estás seguro? Le dice Poole, o sea que salí al pedo. O sea, me expuse al peligro del espacio exterior al pedo. Fíjate vos, le dice Bowman, volvé a hacer el análisis. Hace de vuelta el análisis, prende de vuelta el... Esperen, esto quedó como el culo. Prende de vuelta el aparatejo, pone para que haga el diagnóstico de vuelta, sigue saliendo excelente. Qué raro, dicen. Bueno, HAL, ¿vos estás completamente seguro de que eso decía tu sistema de predicción? Sí, estoy completamente seguro de que dice eso. Pero bueno, lo que podemos hacer, dice HAL, es, bueno, volver a poner el repuesto. O sea, si supuestamente dice excelente, podés volver a ponerlo si querés. Pero lo cierto es que iba a fallar en un momento. Así que te aseguro que sí, mis cálculos dicen eso y yo nunca me he equivocado. Y ni Poole ni Bowman le pueden decir lo contrario porque efectivamente su historial lo avala. Ahí voy a matar a los perros y vuelvo. No maté ningún perro, se los prometo. A ver cuánto vamos. Bien. Bueno. ¿Qué hacemos? Dicen Bowman y Poole. ¿Qué hacemos con esta situación? Bueno, dice Bowman, lo primero que vamos a hacer va a ser avisar al comando de la misión que se ha dado esta situación a ver qué otra idea nos da. ¿Ah? Entonces agarran y hacen la comunicación avisándole que si bien han hecho el recambio de la unidad y está todo, que el problema es que HAL al parecer ha predicho mal que iba a haber una avería que en realidad no iba a haber. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa falta de buen cálculo podía significar que HAL estaba fallando. Entonces, si falla, quiere decir que todos los demás cálculos que pueda hacer a lo largo del viaje también puedan ir con un cierto margen de error, que obviamente redunda en que ellos se pueden morir por culpa de esos errores porque están en medio de la nada, ¿no? Además, la Tierra lo que tenía de bueno es que siempre estaba la posibilidad de hacer estas cuestiones de forma remota. Iba a ser incómodo, pero se podía hacer. Entonces, todo esto había que informar. Bien. Cuestión que lo informan, qué sé yo, y al poco tiempo, mientras ellos están intentando como que, bueno, hacer de cuenta que esto no está pasando, porque HAL obviamente es una unidad que está en toda la nave, por lo tanto no pueden hablar de HAL sin que HAL escuche,
siguen, digamos, con los días. Hasta que efectivamente se vuelve a comunicar el comando de la misión y les dice lo siguiente. ¿Qué pasa? A ver, tanto Bowman como Poole entendían que un error lo podía tener cualquier persona. Un hombre podía tener un error, un robot también podía tener un error, sobre todo cuando se trata de un robot que emula el cerebro humano. Podía pasar, pueden haber errores de cálculo. Sin embargo, Hal decía que él no sentía ningún tipo de defecto y que para él no había un error de cálculo. Entonces ahí es donde ellos, viste, como que, bueno, no te enojes porque sos nuestro sistema de supervivencia. Sin embargo, el problema lo hubiesen dejado ahí si no fuera porque el control de la misión se comunica a los pocos minutos y les dice, mira, lamentamos que estén teniendo este problema, hicimos el chequeo tanto con el HAL 9000 de Estados Unidos, con el HAL 9000 de Rusia, y nos hemos dado cuenta de que efectivamente ninguno de los dos detectó ese error. Es decir, el platillo que ustedes removieron y recambiaron estaba bien. Estaba bien. Es decir que probablemente HAL 9000 que tienen ustedes ahí en la nave esté fallando. Así que tengan cuidado y podrían, porque de ser necesario, nosotros podemos agarrar y desconectarlo y, digamos, reiniciarlo, a ver si con eso vuelve a andar mejor. Lo que me encanta en esta parte es que siempre el reinicio de router es fundamental y es esencial para cualquier tipo de máquina. Imagínense que le iban a reiniciar el HAL 9000, es genial. Bueno, cuestión que es en ese momento donde Hal empieza a encender las alarmas y Bowman y Poole se quedan, ¿qué pasó? Y ahí les dicen que lo que pasó es que ha habido un nuevo defecto en la misma unidad de comunicación. Entonces dicen, pero ¿cómo? Si recién lo acabo de cambiar el platillo, tiene garantía, ¿dónde me voy a quejar con la garantía? No puede ser que se haya roto de vuelta. No sé, dice Hal, mi sistema de predicción dice que se va a romper. Bueno, se quedan Bowman y Poole mirándose y dicen, ¿qué hacemos? Bueno, dice Poole, yo me pongo de vuelta el traje de mierda, voy, busco el repuesto, subo de vuelta, cambio el repuesto y vemos qué pasa. Si total, tenemos otro repuesto, no pasa nada, lo hacemos. Sin embargo, el tipo sale con la navecita, hace el cambio y mientras va haciendo el cambio le pide a Hal que agarre y se acomode como antes por el tema de la luz. Hal se acomoda, o le acomoda la navecita, qué sé yo. Sin embargo, en un momento se da cuenta que pasa algo raro porque Hal demora demasiado en contestar. Y cuando él se da cuenta y se da vuelta así, ve que lo que se le está viniendo encima es la navecita que controla de forma remota Hal. Lo siguiente que ve Bowman por la escotilla, por donde puede casualmente tener vista del espacio exterior, es de repente una navecita. Y colgado de la navecita, Poole. Chao. Bowman obviamente agarra y le dice a Hal que lo haga volver porque casualmente tenía el control remoto de la nave. Cuestión que Hal no responde. Hal no responde, la nave se va yendo, se va yendo, se va yendo y se fue. Y Bowman se queda así. Uy, no sabes lo que me pasó, dice Hal. Se desenchufó la máquina y se fue. Sí, pero se fue con Poole. Imagínense que están arriba de una nave en donde están solos, con una sola persona y una voz robótica que controla, digamos, toda la nave. Y de repente esa nave, sin querer, querés suponer, porque hasta ese momento querés suponer que sin querer, agarra y se lleva puesto a tu amigo y se lo lleva para el lado de Saturno. El primer hombre en Saturno no iba a ser ninguno de los de la Discovery, salvo Poole, que iba a llegar, pero muerto, a Saturno. Cuestión que Bowman, claro, ¿qué iba a hacer? Primero, que era el único que estaba ahí despierto. Segundo, no se iba a poner en contra a Hal todavía hasta ese punto porque tenía, digamos, que resolver la situación. Cuestión que, claro, en caso de que alguno de los dos muriera, o cualquiera, digamos, siempre tenían que haber dos despiertos. Entonces, si había alguno de los dos muertos, tenían que agarrar y revivir a el siguiente, y si no, al siguiente y al siguiente, así hasta que se despertaran las 5 personas. Entonces,
Bowman decide hacerse como el tonto, como que, uy, sí, mirá, qué bacana lo que acaba de pasar. Y agarra y le pide a Hal que le deje el control manual para despertar al que falta, digamos, al que falta. No, pero Hal le dice, pero no, si yo te puedo ayudar, o sea, yo sé todo lo que hay que hacer, no hace falta que despiertes a otro. No, pero es que por protocolo tengo que despertar a uno. Aparte, imagínense que está sugiriendo algo que va en contra de lo que él está programado a hacer. Duerme uno, se despierta, o sea, se muere uno, se despierta el otro. No hay posibilidad de que eso lo reemplace Hal. Entonces, cuando esto se lo remarca Bowman, Hal le dice, bueno, pero yo te lo despierto yo. No, déjame el control manual porque lo quiero hacer yo, le dice Bowman. Mira, vos en realidad, le dice Hal, estás un poco afectado por lo que acaba de pasar con Poole. Vos no te das problema, tomate una pastilla tranquilizante y una vez que estés como más en tus sentidos, vemos si despertamos a alguien o a quién despertamos. No, le dice Bowman. Yo soy el capitán, yo estoy a cargo de la nave, no vos, así que si no me das el control manual, te voy a desconectar. Y en ese momento Hal, después de una pausa excesivamente larga para una maquinaria y una computadora de su target y nivel, le dice, bueno, perdón, tenés razón, vos sos el capitán, tenés toda la razón, toma, acá tenés los controles manuales, vos podés agarrar y despertar al tipo que falte, porque encima Bowman dice, no, los despierto a todos con todo lo que voy a tener que hacer y encima con este medio chiflado los despierto a todos. Ok. Cuestión que, ¿qué pasa? HAL 9000 no está andando mal al divino Botono porque tiene ganas o porque sea una máquina asesina repentinamente. Lo que pasa es que el verdadero y real valioso cargamento de esa nave no eran ni Poole ni eran Bowman. Eran estos 3 científicos que estaban dormidos. Entonces, ellos tenían una misión especial que ni Poole ni Bowman conocían ni conocen hasta este punto, pero que HAL sí. Entonces, ¿qué pasa? Un circuito tan perfecto, con un poder de síntesis tan perfecto, de repente se le introdujo la necesidad de que también de alguna manera ocultara o mintiera u omitiera cierta información a los 2 tripulantes que estaban despiertos, que eran Bowman y que eran Poole. Esta situación, que ya vamos a ver cuál era el secreto, esta situación había llevado a HAL 9000, que replicaba un cerebro humano, a una especie de psicosis. Entonces, claro, porque la situación de mentira lo contraponía con todos los demás principios con los cuales él había sido programado. Entonces, aún, digamos, ¿cómo intentaba él entonces, ante los síntomas que él estaba teniendo de este malestar, los iba tapando, creando otros conflictos? Por ejemplo, desconectando la comunicación con, casualmente, la Tierra, porque la única manera en que podía desconectar de esa situación o de esa, digamos, mentira que a él estaban haciendo decir era sacándose eso de encima, a la Tierra de encima. Pero ¿qué pasaba? Ahora Bowman lo había amenazado con la desconexión, y él, HAL, que desde que lo habían despertado nunca lo habían desconectado, de repente tuvo miedo de que lo desconectaran y de no volverse a despertar. Entonces, como ya no sabía qué más hacer, y si bien le había cedido los controles manuales, no había forma de que la mentira en algún momento no apareciera. Entonces, cuando Bowman está por ir a despertar al primero de los científicos, lo que se le ocurre hacer en ese momento es agarrar y abrir las 2 compuertas y dejar que entre el aire espacial dentro de lo que es la nave. Bowman, que en ese momento estaba junto con las cápsulas criogénicas, de repente siente que se queda sin aire, que se abre todo y que empieza a salir disparado por todos lados todo lo que no había quedado bien sujeto. Papeles, alguna taza, algún lápiz, todo eso yendo para todos lados de una manera así, de cualquier forma, y él a 10 segundos de quedarse sin aire, además, porque está expuesto al aire del espacio. Entonces, intentando no sabe de dónde, se acuerda que dentro de la misma nave hay un pequeño habitáculo en donde todavía sigue habiendo oxígeno y en el cual él se puede meter en caso de cualquier tipo de emergencia. Entonces, pasando con mucho cuidado, se mete dentro de esa cápsula, cierra la puerta y con lo justo de aire logran agarrar y tomarse como una especie de bombita de oxígeno que lo recompone así al toque. Entonces, se lo toma y se calma. Y se queda escuchando a ver qué pasa. Y mientras va escuchando se da cuenta de que
no estaría pasando en principio nada. O sea, como que las puertas o se han cerrado o por lo menos todo lo que estaba dando vueltas por ahí ya ha terminado de salir hacia el espacio. Cuestión que dice Bowman, bueno, efectivamente HAL 9000 estaba andando un poquito mal, así que vamos a tener que hacer algo al respecto. Y el problema era que lo que iba a tener que hacer era desconectarlo. Y esta secuencia o esta parte del libro es de las partes que más ha sido parodiada, pero ya vamos a ir a esa parte. Cuestión que Bowman sale, mira para todos lados y se encamina hacia donde está el cerebro electrónico y todos los circuitos de HAL 9000, el cual obviamente se da cuenta al toque que está yendo a tocarle el cerebro y le dice: no, no me desconectes, no hagas esas cosas. HAL le empieza a pedir por favor que no lo desenchufe, a lo cual Bowman, creo que incluso en un momento le dice: bueno, en realidad tenés un defecto, en realidad yo sé que esto fue sin querer, pero bueno, esto lo voy a tener que hacer. Y mientras HAL pide con su voz robótica y sin embargo a su vez tan humana, imagínense que han pasado mucho tiempo juntos los dos, Bowman, a pesar de todo, le va sacando los diferentes discos de su memoria, porque encima tiene que sacar ciertos discos, porque HAL maneja toda la memoria, o sea, todo lo que pasa dentro de lo que es la nave, no solamente, digamos, la parte de inteligencia, sino también las cosas más mínimas. Entonces tiene que sacar ciertas partes que son las que le hacen a su personalidad, digamos. Entonces, mientras él va sacando, HAL le va implorando que no lo desenchufe hasta que finalmente saca el último disco y se queda en un completo y total silencio. La Discovery parece que está completamente muerta, yendo a la deriva con dos compuertas de presión completamente abiertas, y sin embargo parece que aún así hay una pequeña chispa titilando en su interior. De repente una navecita sale, acomoda algo en la parte del techo y se abre además una compuerta de donde salen 3 cápsulas que parecen sarcófagos. Se cierran las compuertas y se terminan de prender todas las luces que ya no eran de emergencia, sino la luminaria normal de la nave, y parece que de a poco la Discovery va volviendo a la vida. ¿Qué había pasado? HAL 9000 no solamente había intentado abrir las compuertas para que saliera Bowman por alguna de las partes y se perdiera en el infinito, sino que además había parado el sueño criogenizado de las otras tres cápsulas, de los 3 científicos que viajaban ahí, y los había matado. Entonces le había tocado a Bowman, una vez había desconectado a HAL, empezar a limpiar la nave y obviamente deshacerse de esas cápsulas que iban de más. Había reconectado también la comunicación con la Tierra, y acá nos enteramos de cuál era la verdadera misión de esta nave. Con Bowman se comunica el Dr. Floyd y le explica que hace aproximadamente 2 años atrás se había encontrado en la Luna una losa, un monolito negro gigante que no saben de qué se trata, solamente saben que significa que existe vida extraterrestre y que había sido enterrado en la Luna 3 millones de años antes. ¿Qué pasó? Cuando el Sol había tocado, digamos, esta losa, y el monolito había emitido una señal que se había disparado hasta Saturno. Ahí había terminado la señal, y la verdadera misión del Discovery era llegar hasta Saturno a ver qué era lo que había ahí. Sin embargo, por eso mismo, el equipo que realmente estaba entrenado y especializado para ver qué hacían cuando llegaban a Saturno eran estos 3 científicos que habían perecido y que nada, no tenían forma de recuperar ese activo. Entonces le iba a tocar ahora a Bowman tener que llevar adelante lo que quedaba de misión, porque bueno, ya iba en un viaje de ida, igualmente la Discovery 2, y lo iba a llegar a buscar, iba a llegar muchos años, así que tenía que tirar para adelante básicamente. Y algo interesante es que habían hecho muchas pruebas con el monolito que estaba en la Luna, porque lo habían intentado, por ejemplo, volver a tapar y volver a abrir para que emitiera, para ver qué pasaba cuando lo volviera a tocar el Sol, y no había emitido una nueva señal. Por lo tanto, todo indicaba que tenía que ir hacia Saturno. ¿Cuál era el tema? Que si uno mira, Saturno tiene también sus respectivas lunas, y habían encontrado que la señal, más que a Saturno, llegaba a una de las lunas específicas de Saturno, que es Japeto o Japeto, no sé cómo se dice, pero era en esa luna en donde habían encontrado algún tipo de anomalía. Entonces, en realidad la Discovery iba a llegar hasta esa luna, y bueno, había que ver qué se encontraban ahí. Cuestión que ahí explican que si uno se pone a ver esta luna, yo no la he visto, no la busqué, tiene como una cara muy oculta, digamos, tiene como una cara muy oscura y una cara muy brillante, como si fuese una tostada. Entonces se daban cuenta ahora que
hacía años que Gepetto venía brillando con esa incógnita que al parecer venía desde la luna, pero que brillaba porque había algo ahí, no es que brillaba porque sí o porque era algún reflejo de alguna estrella o sol, sino que brillaba porque ahí había algo y no se habían dado cuenta que había algo ahí hasta que no había pasado lo del monolito en la luna. Entonces, ahora le tocaba a Bowman llegar hasta ahí. Bueno, luego de un montón de maniobras, Bowman termina llegando a la luna de Gepetto, que justamente para llegar hasta ese punto se termina de usar el combustible que tenía la Discovery, es decir, que la Discovery sí o sí tenía que esperar a ser rescatada. Pero ¿qué pasaba? A medida que la Discovery queda encerrada dentro de ¿cómo se llama esto? De la elipse del planeta, si bien se podía acercar bastante, iba a llegar un momento en que ya no se iba a acercar más y se iba a empezar a alejar. Entonces era muy limitado, digamos, lo que él iba a poder ver desde la nave. Cuestión que cuando finalmente llega a esta luna se da cuenta que dentro de esa cara muy brillante había como una especie que lo miraba como un ojo, prácticamente había una pupila. Y a medida que se fue acercando se dio cuenta que lo que había ahí era un monolito, una losa negra gigante de, no sé, 60 metros. Era prácticamente la madre, digamos, del monolito que estaba en la luna y que estaba ahí parada, incoluble, seguramente puesta ahí también hacía 3 millones de años, esperándolo. Cuestión que obviamente todo esto se lo iba informando a la Tierra, que para ese momento ya tenían 2 o 3 horas de distancia. Es decir, si él mandaba el mensaje pasaban 3 horas hasta que llegara a la Tierra y si volvían pasaban 3 horas más. Pero a pesar de eso la comunicación era bastante fluida y andaba bien y él mandaba informes constantemente. Cuestión que agarra y les pide permiso al comando de la misión para poder, porque todo esto era para llegar a ese punto, no lo podía estar viendo de tan lejos. Dice, bueno, me subo en una de las navecitas chiquititas y me tiro. Entonces dice, bueno, me tiro. Cuestión que el tipo se tira y cuando empieza a caer sobre lo que, para pisar lo que era el monolito, se da cuenta que el monolito es como hueco y pasa de largo. Y pasa y pasa y pasa y pasa. Y acá viene también una de las escenas, una escena bastante memeable o que ha sido tomada de inspiración en un capítulo de Los Simpsons. En donde tenemos una secuencia de un montón de colorinchis y en la película es exactamente igual, en donde el tipo va pasando y va pasando y va pasando y con Alicia a través del agujero del conejo sigue pasando y termina saliendo a otro planeta, en otro punto del universo directamente. No es que se cae a los fondos de la luna, sino que es como si se cayera en un agujero de gusano, que de hecho Bowman piensa, qué lástima que yo no haya sabido más de esto para poder ver si puedo entender, digamos, esto, porque justamente hacía poco tiempo, en esa época, había un señor que estaba hablando de los agujeros de gusano y termina saliendo a la nada. Cuestión que la nave sigue siendo conducida por manos inexistentes hasta un punto que él no sabe definir qué punto, porque no reconoce el planeta, no reconoce constelaciones ni estrellas, o sea, todo le es completamente desconocido, hasta que llega como una especie de cuarto, como si fuese una suite de hotel, ¿no? Con la cama, las mesitas, hay una, ¿cómo se llama esto? Tiene una cocina, un cuarto, como si de repente pareciera en una casa. Pero él sabe que no está en una casa porque de hecho se está bajando de la nave espacial. Cuestión que cuando empieza a revisar, sin embargo, se da cuenta que las cosas eran cosas viejas o cosas un poco pasadas de moda. Entonces prende la tele incluso, porque había una tele, se fija, ve los canales, los programas y ahí se da cuenta que todas las cosas tienen por lo menos 2 años de atraso, por decir así. Es decir, que el monolito que estaba en la luna había estado transmitiendo, solamente que ellos no lo habían sabido hasta ese momento, información de lo que era la Tierra y por eso ese recibimiento que él estaba teniendo era con todos objetos de hacía por lo menos 2 años atrás. Bien, llegados a este punto, Bowman dice, bueno, me baño, porque había un baño, se sacó el traje espacial, respira bien, se baña, se cambia porque había ropa, se acuesta. ¿Y ahora qué hago? Dice Bowman. O sea, llegué acá, no tengo forma de volver, ¿qué hago? Cuestión que dice, bueno, estoy hecho percha, tengo hambre, tengo sueño, había comida, pero no era comida, era como una especie de puré azul. Come, si bien no era, digamos, la vista no era muy lindo, pero era nutritivo, se acuesta y bueno, se duerme. Y acá el libro entra en una cosa media extraña, porque lo que nos dice es que si bien Bowman se duerme, su mente trasciende a otro plano, que es el plano en donde están estos amiguitos extraterrestres, que hacía muchos años
muchísimos años, más años de lo que se pudieran, digamos, contar o de los que pudiera haber existido incluso nuestro planeta Tierra. Ellos ya existían y eran seres que habían incluso trascendido la corporeidad. Ellos ahora eran mentes que agarraban y se podían transportar por medio de, digamos, del mismo universo a diferentes mundos y a diferentes situaciones. Entonces ellos lo que habían hecho era hacer un experimento y habían puesto estos monolitos en infinidades de mundos y de galaxias, y porque esos monolitos iban a generar iban a dar ciertos estímulos para ver si lograban hacer que surgiera alguna especie inteligente, alguien que les pudiera, digamos, hacer compañía. Y si bien ellos no se podían quedar a ver qué más pasaba porque había un montón de lugares que visitar, habían dejado, digamos, también todo el mecanismo para hacer que esa especie, si eventualmente podían llegar hasta donde estaban ellos, pudiesen hacer ese viaje cósmico a través de ese agujero de gusano en la otra punta de la galaxia donde ellos estaban. Y era donde ahora Bowman estaba. Él no tenía ningún tipo de miedo, pero se dio cuenta que había trascendido de su cuerpo a esta cosa, digamos, a esta mente, a esta forma de mente incorpórea. Y después de que, digamos, de haber sido leído, digamos, por los extraterrestres, porque le habían leído todas sus memorias, sus experiencias, sus vivencias, él vuelve en forma de mente a lo que es la Tierra y desde arriba agarra y lo mira, ¿no? Mira la Tierra y acá es donde termina el libro. Bien, de vuelta. El libro es una cosa, o sea, si Alicia nos pareció que era un cuento muy falopa, este libro en ciencia ficción es el triple, o sea, da un paso más allá. Es terrible, porque vos venís re bien con la historia y de repente tiene ese final y vos te quedás, ¿what? Lo que yo no sabía, y me enteré hace poco, es que este libro es el primero de una trilogía. Hay 2 libros después, que es 2100 y 3001, una cosa así. No los he leído, no los tengo, los quisiera tener. Si este video les gusta, los voy a intentar buscar porque la verdad que me parecen súper interesantes, porque creo que hay muchas cosas que quedaron medios ahí que seguramente estarán desarrolladas mejor en el libro. Pero bueno, a lo que yo iba es, ahora nosotros nos encontramos con que nos cierran un montón de referencias, sobre todo en Los Simpsons. Yo sé que por ahí uno no es muy fan de Los Simpsons, pero bueno, todas esas secuencias son muy conocidas y Los Simpsons tienen muchísimo de esto. El final de la película es muy parecido, solamente que al final aparece como una especie de bebé horrible, que seguramente lo hemos usado en algún momento por acá o lo estaré poniendo en esta situación, que también es parodiado por Homero Simpson en otro capítulo. Me parece una maravilla. Pero ese bebé en la película lo que quiere representar o simbolizar es este nuevo ser humano que termina siendo Bowman cuando se duerme, que duerme y en vez de morir nace como un ser etéreo, incorpóreo, y que ahora tiene la posibilidad de viajar por el universo de esa forma. Bueno, la verdad a mí me encantó el libro y cuando vi la película yo pensé que la película iba a tener como más respuestas, yo me quedé así, dije no. Y cuando terminó con la escena de ese bebé pelado gigante dije, pero por favor, Renesmee de Crepúsculo, un poroto al lado de este bebé. Pero no deja de ser una película visualmente muy bella y que la verdad no tiene nada que envidiar a ninguna de las películas futuristas actuales. No deja de ser para mí un tanto gracioso, digamos, que se esperara del 68 al 2001 que la tecnología llegara a ese nivel, a poder hacer viajes interplanetarios y poder tener ese nivel de tecnología y que no hubiese algo más revolucionario que el velcro. Eso me mató. Y sin embargo acá estamos, año 2024, bastante lejitos de eso, pero bueno, me parece súper interesante cómo la gente se imagina el futuro y cómo terminamos llegando al futuro así, ¿no? Bien, creo que se me está por morir definitivamente la batería y la cámara, así que los despido acá. Espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí me encantó hacerlo, decirlo, prepararlo, es genial. Si les gustó, dejen un like, no se olviden de dejar un comentario de algún otro libro que quieran que leamos, de suscribirse si les ha gustado mucho y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más, como para compartírselo a alguien, ¿no? Yo por mi lado los veo todos los viernes al mediodía y ya vamos a estar llegando a octubre, que vienen con todo un especial de Halloween que se van a caer de culo. Así que nada, los espero y les mando un besazo enorme. Hasta la próxima semana.